Hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos en un nuevo episodio de Culturosos. Aquí estoy con buen Andrés, buen Fox, para hablar de un tema nuevo, ¿no? En este podcast que son los videojuegos. Los videojuegos son así como el nuevo medio, ¿no? Que con muchos crecimos, que son parte de nuestra infancia. Igual nuestros padres no estuvieron tan cercanos a los videojuegos. Algunos, ¿no? Y es algo que está uniendo bastante, ¿no? Como un nuevo medio y tal. Y pues vamos a hablar un poco de cómo fue esa experiencia, cómo nos acercamos a los videojuegos y qué estamos jugando, ¿no? Actualmente. Entonces, ¿ustedes con qué empezaron a jugar? Yo empecé con el NES. Mi primera experiencia fue con la leyenda de Zelda. No manches, empezaste fuerte. Sí, fue muy gratificante. Recuerdo que llegué a la casa de mi primo. En realidad yo tenía referencias del Atari. El Atari, no recuerdo qué modelo era, el de palanquita y el botón. Sí, el más 2600, el más clásico. Sí, su botón naranja. Bueno, se puede decir que esa fue mi primera experiencia, pero ya como un poco más consciente. Sí fue el NES y fue la leyenda de Zelda, que bueno, hasta la fecha sigue siendo una de mis fascinaciones. ¿Cómo lo jugaste? ¿Con guía? Cosas que salían. No manches. Porque es un juego muy difícil si no tienes algo justamente que ver, ¿no? Porque hay cosas escondidas que... Mira, la verdad, lo jugué sin entenderle mucho. Además en inglés, ¿no? Sí, complicado. Te estoy hablando que tenía tal vez 7 años, y ya después vinieron otras experiencias de juego, pero sí recuerdo que el primer momento de que toqué el control y me puse a jugar un poco más de tiempo fue el NES. No, es que también estaba bien padre lo que hacía Nintendo, ¿no? Y hasta la fecha lo sigue haciendo, de que los juegos eran muy sencillos para que le agarraras y te jalaran, o sea, intuitivos. El primer nivel era un tutorial, que no era como tutorial como tal, pero te enseñaban qué pasaba si morías, si el brinco, si la espada, ¿no? Entonces sí, era algo como que muy intuitivo. Entonces sí, ya después vino pues la famosa revista, ¿no? La de Nintendo Manía ahí. Club Nintendo y así. Club Nintendo ahí con el buen Gus Rodríguez, ¿no? Que ahí ponían las guías y lo que iba saliendo. Pero sí, ¿no? Justamente también yo le entré con el NES, pero yo le entré con el que para mí es un juegazo y hasta la fecha el Super Mario Bros. 3, que era pues adictivo también, ¿no? Y desafiante sobre todo, ¿no? No, pues ustedes salieron muy originales. Mi primer consola fue un Power Station. Es que justamente un Power Station. Ándale. Y que jalaba juegos justo de la NES. Bueno, sí traía Contra, sí traía los primos de Mario, traía Castlevania, traía unos más arcade de el Circus Charlie. Dificilísimo esa madre, ¿no? El Circus Charlie. No. Pero así, la primera consola en forma y tal, con un videojuego nuevo fue el 64 y empecé con el Ocarina of Time. Con el 64, sí. Y ahí medio entendiéndole, ¿no? Porque pues igual también estaba morrillo, 7, 8 años y en inglés. Entonces sí era de ir hablando con los compitas de cómo habían pasado cierto nivel y tal, porque si está difícil, de repente, si no sabes qué dicen los diálogos, no sabes a dónde ir y ya, ahí te quedas. No, a mí me pasó algo raro de que, pues sí, tuve una temporada, te digo, el NES, recuerdo muy, muy morro, pero ya después por una u otra razón, pues ya no hubo NES y lo que había era computadora, entonces... Yo viví mucho tiempo con que pues quería yo un Nintendo 64, un GameCube, pero mi papá decía, no, es que tenemos computadora. No, pues chale, ni modos. Entonces mi papá era muy asiduo a comprar revistas de las españolas y traían CD-ROOMs y ahí venían demos de varios juegos. Entonces yo tengo muy presente que de los primeros demos, porque ni siquiera eran completos, que jugué y que me enganchó ya para siempre con los videojuegos fue pues el clásico Doom. Y luego había otro que se llamaba Half-Life. Claro, de Valve. De Valve y uno que se llamaba Unreal Tournament. Y pues ya ahí fue donde finalmente como que me clavé mucho con estos que eran los disparadores de primera persona, los first person shooters. Y de ahí hasta la fecha son como los que más me laten. No sé ustedes qué experiencias tengan sobre esos videojuegos ya un poco más
pasando ya la estafeta, ¿no? De los videojuegos más inocentes como Zelda o Mario, no sé. ¿Cuándo fue su primer acercamiento a la violencia con los videojuegos? GTA 3, pensando que era GTA San Andreas. Es que antes no había mucha información, ¿no? De que era... No había internet. Tal. Sí, entonces ibas ahí al tianguis y ahí veías GTA, pensabas que era el San Andreas o algo así. Y yo muy feliz, ¿no? Comprando mi GTA porque el San Andreas está en las maquinitas, ¿no? Maquinitas de Xbox y tal. Y yo lo compré para la compu. Y lo empiezo a jugar y así, como que no se ve igual el personaje, ¿no? Como que algo está distinto. Como que está pixeleado. Sí, un poco. Y gran descubrimiento el GTA 3, tiene su esencia, es muy oscuro, es muy como que ese rollo de la ley y el orden, porque sucede en el equivalente en Nueva York. Ah, sí, sí. Que es Liberty City, en este universo de los GTA. Entonces, todos están jugando San Andreas y yo el GTA 3, que es algo más viejito, pero fue buena experiencia. Y ahí andaba, ¿no? Matando a todos y haciendo de esas competencias a ver quién llegaba a más estrellas en cierto tiempo. Y sí. así. Yo recuerdo que mi experiencia más violenta fue Doble Dragón en el NES. Dragón, no, que tenías con una cadena tenías un bloque y golpeabas a la banda. Pero sí recuerdo que ya dije, esto ya es otro rollo. El Metal Gear Solid en PlayStation 1. Manches, sí. Esta imagen cuando entras al pasillo a confrontar este personaje. Ay, no recuerdo cómo se llama. Bueno, en realidad todo el juego, ¿no? O sea, ver en su momento esos gráficos eran impresionantes para nosotros. Sí. Y bueno, ver la sangre en las paredes, Las muertes que le hacían al Snake eran muy gráficas y muy pesadas. Sí. Y el grito, ¿no? El grito, claro. Snake. Y bueno, Silent Hill, ¿no? ¿Qué decir? Silent Hill. Que una joya, ¿no? En el sentido de... Ahí veías cómo te aparecía el monstruo y tenías que agarrarlo a palazos y cómo brotaba la sangre. Yo sí recuerdo que esas fueron como experiencias, muy gratificantes, pues yo diría, de la violencia. Y que al final pues siempre han dicho, no, pues es que los videojuegos generan un montón de violencia y hubieron muchas cosas en esa época, los tiroteos en Columbine y cosas así que le echaron la culpa a los videojuegos, al Doom, al Quake, al Mortal Kombat, pero... Genuinamente por eso preguntaba, ¿no? ¿Cuál fue nuestro primer acercamiento a la violencia en los videojuegos? Y genuinamente, ¿nos hizo gente violenta o en realidad es nada más el discursillo, ¿no? Que hizo la sociedad para tratar ahí de excusarse cosas que en realidad el problema eran otros, ¿no? Sí. No, yo creo que los videojuegos, incluso yo digo que tienen un efecto inverso. Es decir, si estás tal vez tú... No sé, llegas de la chamba un poco agobiado, o ya sea en el pasado, ¿no? Cuando éramos niños o adolescentes, yo creo que era más catarsis, ¿no? Sí, entre más violencia, más desahogo, y bueno, creo que eso lo han encontrado como excusas algunas asociaciones, ¿no? Que buscan en los videojuegos tal vez desviar otro tipo de problemáticas, ¿no? Que expliquen por qué tanta violencia, ¿no? Pero no creo que esté asociado a los videojuegos. Sí. No, claro, y creo que fuimos muy inteligentes para saber que pues no era necesario agarrar un ladrillo con una cadena y que eso estaba mal. Claro. O sea, creo que siempre definimos ver y toda la gente con la que platico de que pues esto de los videojuegos era ficticio y no era algo que íbamos a ir a hacer saliendo de la escuela, ¿no? No somos así esos idiotas culturales, ¿no? Que vamos a seguir todo lo que sale en los medios sin pensar, ¿no? Claro que podemos hacer esa distinción, pues por eso seguimos aquí, ¿no? Claro. Aquí está la evidencia, pues. Incluso no sé si ustedes han vivido la experiencia de que un videojuego provoque en ti cierta incomodidad. Sí. No sé si han tenido la oportunidad de jugar el de Red Dead Redemption 2. Ah, pues un juegazo, una obra de arte. Bueno, sin hacer spoiler, este personaje que para mí es uno de los más míticos y que lo tengo en mi top 3, Arthur Morgan. Como al principio del juego tú te ves orillado a golpear una familia que
que acaba de perder a su padre y que tú como gamer dices... El padre enfermo, ¿no? Todavía. El padre había fallecido en realidad y bueno, sin hacer spoiler, no lo voy a decir. Sí. Pero es un suceso importante en la historia. Tiene consecuencias muy fuertes. Pero te provoca, bueno, no sé si a ustedes les tocó, pero yo sí tenía como un cierto sentimiento de incomodidad de... Tal vez no le prestaba mucha importancia, pero había algo así muy ligero que decías, no, esto no está chido, o sea, no. Ya en términos más morales o algo así. Sí, ¿no? Como en términos más éticos te golpeaba y bueno, no lo hicieron por nada, ¿no? Habría una explicación en el juego y bueno, la historia es magnífica, ¿no? No, y justamente eso de las incomodidades y de las historias nos lleva pues a avanzar un poco más en la historia de cómo narrativamente los videojuegos de ser esta historia de rescatar a la princesa de Mario o completar la travesía de Zelda o evitar que Drácula regresara en Castlevania, ya había algo más, ¿no? O sea, ya había una profundidad en las historias que se vio ya a mediados de los 2000 y que hasta la fecha está aumentando cada vez más, donde dices, no inventes, o sea, esta historia está muy, muy cabrón. O sea, yo recuerdo que el primer videojuego que sentí que me causaba algo así como de incomodidad, por así decirlo, era justamente el primer Gears of War, ¿no? O sea, ver ya todo lo la devastación que puede provocar la guerra y luego ver cómo no es nada más ir disparando y cortar a la gente con sierras, sino ver estas familias divididas por la guerra, Dominic pensando en su esposa, en la vida antes de toda la guerra. O sea, decías, no manches, o sea, esto ya me está enseñando algo, me está causando y me está generando algo, ¿no? Y ya hacemos el brinco un poco más recientemente, ¿no? O sea, jugar los Last of Us y ver ahí todo lo que implica emocionalmente las decisiones que puede tomar el protagonista y decir, no manches, o sea, no nada más no nada más es un montón de balaceras, sino ya hay una lección detrás de todo esto. Sí, ya te generaba algo que iba más allá, ¿no? Y que creo que es lo que está ahorita avanzando mucho en la industria. Ya no importa tanto, o al menos a mi parecer, que los gráficos, que todo esto, que claro es importante, pero que tenga una buena historia, dices, no inventes. O sea, me ha tocado jugar juegos como el Hollow Knight, que es literal gráficos muy sencillos, pero con una historia que dices, no, o sea, esto me duele, pues esto tiene una profundidad, ¿no? Y eso es lo que está bien padre ahorita en la época en la que vivimos con estos juegos de esta generación, ¿no? Sí. Sí, incluso ejemplos como God of War, que era mucho hack and slash y llegar y te dar golpes y tal, y sí, bueno, un dios, se cae como si nada. La transformación a los God of War actuales que tienen mucho más desarrollo de personaje, ¿no? Y mucho más como profundidad en la historia y no nada más es un espartano que tiene las ganas de ser dios, ¿no? Sino se ven más las consecuencias de sus acciones y tal. Entonces, eso es como la vía que está agarrando buena parte de la industria actualmente. O sea, hasta los Zelda actuales entran más en ese aspecto como narrativo. Entonces, pues sí, y es un buen momento, ¿no? Para ver estas... Ya no nada más es el gameplay, mover acá los controles, cómo reacciona todo, sino hay mucho más interés en la historia. Sí. Y ahorita que mencionaba de Last of Us, fíjate que yo creo que algo que sí debemos todavía recuperar, y que ya no es tan habitual, no acudir a las reseñas. Por ejemplo, yo, y lo digo en el cine, en el videojuego, o sea, hay a veces que te llevas a experiencias muy gratificantes o muy decepcionantes, pero ya no vas con un prejuicio. Y yo les comparto The Last of Us 1, que habrá salido en el año 2007 más o menos. 2007. Yo lo jugué en el 2014. No sabía de su existencia. Lo jugué creo que en PlayStation 4. Y fue una experiencia magnífica, ¿no? No solo era una narrativa profunda, sino la jugabilidad, ¿no? El hecho de estos personajes, no sé si definirlos como antihéroes, porque creo que tampoco no llegan a hacer a eso, a Joel, pero no, bueno, qué juegazo, ¿no? Y lo recuerdo mucho porque precisamente no sabía nada del juego, pues, o sea. Antes de jugarlo, pues, y ver sin ninguna reseña llegar, ahora sí que con los ojos vendados y toparte con esta sorpresa, ¿no? Sí, y estamos en esa lógica ahorita.
hay unas reviews extremas y creo que a veces hay que darse esa oportunidad de no... experimentarlo aparte. Sí, claro. Sí, sin traer hecho, un prejuicio. Hay un amigo, ahorita está jugando a Link to the Past, ¿no? Que está del Super Nintendo, juegazo, ¿no? Y me dice que de repente tiene que ir a ver el gameplay para resolverlos. Sí. Sí, ya es un pecado que hemos cometido todos, creo. Pero no, le quita mucho, ¿no? La gratificación que tienes, aunque estés ahí una hora. Es que sí, vas a perder una hora, pero no se siente lo mismo, no es acabarlo por acabarlo. Y creo que ahorita se pierde mucho ese misterio que había antes en los videojuegos, que tú tenías que encontrar la solución. Porque justo los gameplays ya salen a la par, o sea, ya en el momento que ya salió el videojuego, a los 2 días ya hay algún loco que se lo acabó en 15 horas el juego y lo grabó y ya está listo por si te atoraste en algún lado. No manches, o sea, pero sí, justo también le quita mucho la gratificación y hay algunos que aunque esté el gameplay, pues sí tienes que perreártela, ¿no? O sea, hablando de los Dooms más recientes que aún así, aunque digas, no manches, necesito hacer este pinche salto que no me sale, a cosas ya más complejas como los acertijos, dices, no, pues era algo que, eso es algo muy chido y sigue siendo con los videojuegos, te sigue dando esa gratificación acabarlos tú y decir, no manches, o sea, te causa un placer, una satisfacción terminar un videojuego y decir, no manches, y un vacío si es un videojuego muy bueno. Por ejemplo, yo recuerdo de Link to the Past, uno que tenía que acudir al diccionario inglés-español y ahí estar haciendo la traducción o hablarle al vecino, ¿no? O al amigo de la escuela oye, ya pasaste esto y o esperarte a la revista Club Nintendo que era mensual, tengo entendido. Sí, era mensual. Era una cosa complicada, o sea, era difícil, ¿no? Y ahora tengo este ejemplo del último que sacó Bethesda, que es Starfield. Ah, buenísimo. Sí, pero muchas cosas, sobre todo de cómo vas a hacer tus como campamentos para minar y etcétera, no te lo explica bien en el juego. Casi así de que tienes que ver, búscale en YouTube cómo hacerlo, ¿no? Y ya está, pues sí, las empresas recaen en que alguien más te lo va a explicar. El gameplay no te lo va a explicar, no va a haber una pantalla que te diga cómo hacerlo. Tienes que recurrir a eso y ya lo toman como un hecho, ¿no? Sí, o sea, ya también saben que va a haber otro loco que va a hacer todo esto y te lo va a explicar. Pero también conforme tú también vas adentrándote y dices, mira, en realidad sí era y esto me va a ayudar para lo demás, ¿no? Que también esto es algo bien importante, ¿no? Y justo hablando del Red Dead Redemption, llegamos a esto de los juegos de mundo abierto, ¿no? O sea, qué maravilla, pero también qué complicado, porque había un chiste de una película que decía, no, pues es que ya nos desviamos de la misión principal y es que es así, o sea, la misión principal es una, pero te van saliendo misiones secundarias en donde es más satisfactorio de lo que te imaginas y vas aventajando y conociendo más al mundo que estás explorando, que dices, no inventes, o sea, de ser un juego de 12 horas ya llevo 100. Sin problemas. Pero fíjate, yo sí tengo ahí un dilema, por ejemplo... ¿Se puede decir que los juegos de Zelda a partir del 64, con Ocarina de Tiempo, Majora's Mask, son mundos, no digamos que son mundos abiertos, semiabiertos, ¿no? Donde si bien el juego te marca dónde tienes que ir, sí había como cierto margen de libertad. Pero ahora con los juegos más recientes, por ejemplo este último que no he terminado, por cierto, el de Tears of the Kingdom. Sí. Digo, me encanta, o sea, le dedico y son hasta juegos peligrosos, son como adulto. Le dedica demasiado tiempo. Le metieron algo de Souls, ¿no? Esos de Dark Souls o algo así. Sí, pero a mí me encanta, pero el único pero que le pongo es que siento que se diluye un poco la historia. O sea, se pierde un poco ya no la centralidad de la historia y eso era lo que caracteriza mucho, por ejemplo, Ocarina de Tiempo, ¿no? Cómo te marcaba esa pauta de la niñez a la adolescencia y bueno, acá con estos nuevos juegos como que siento que se ha perdido un poquito de eso. Sí, bastante. De hecho, yo ahorita estoy jugando Breath of the Wild y estaba jugando una versión de Majora's Mask que hicieron a partir del archivo ROM. Así, como rehecho y que se ve así a 60 cuadros, la definición que tú quieras. ¿Pero es un simulador o...? No, es que ni siquiera es emulación, es así de... Es un remake de fans, ¿no? Como una especie de remake, Órale, sí, y está increíble, chido, ¿no?
Y dejé Breath of the Wild y ahorita regresé a jugar Majora's Mask. Sí, tal cual. Y Majora's Mask es un juego más oscuro y bizarro. Y lo he jugado como 15 veces. Sí. Entonces sí, se perdió eso. Es que esa linealidad era parte, ¿no? De narrar algo. Y al momento de hacerlo abierto, puedes ir a cualquier lado y se pierde, ¿no? Ese factor narrativo. ¿Y ustedes, cuál diría que para ustedes, cuál fue el juego actual, viejito, que más les ha volado la cabeza así narrativamente y jugabilidad y visualmente? Por ejemplo, para mí el juego que más me ha volado la cabeza y para mí es mi juego favorito por siempre es la trilogía de BioShock, que claro, visualmente son preciosísimos, mucha jugabilidad de disparos y sobre todo narrativamente es una cosa impresionante. Está que bien loca la historia. Supera las cuestiones éticas, religiosas, filosóficas, científicas y te manda a un mundo que te hace pensar un montón de cosas. Entonces ese es, por ejemplo, el que yo considero que es para mí mi top. ¿Ustedes cuál dirían que es? Está brava la pregunta. ¿Qué has contestado? Mira, hay un juego que regreso a cada rato y es Skyrim. Igual no es la gran historia, pero te atrapa. Crean un mundo muy chido, ¿no? Y ahí te puedes perder, puedes ver así hasta seguir una persona, lo que hace día al día, ¿no? Y robarle, y si quieres lo matas y cambia la dinámica de la ciudad. Y esa profundidad es como otra realidad que me gusta mucho. Y te puedes ir atrás y jugar hasta los más viejitos, así como Daggerfall, que son así 2D, intentando ser 3D. O el primero, que es Arena. Y tiene una... como una estética de nostalgia, no sé, difícil de expresar, ¿no? Pero te sientes ahí, es muy bonito. Te atrapa. Y sobre todo, Arena es casi el mapa así infinito, o sea, genera aleatoriamente los pueblos y así, te puedes perder, puedes estar ahí caminando mucho tiempo. Entonces, ese tipo de narrativa a través del mundo es el que me ha atrapado bastante. Mi juego favorito, Ocarina de Tiempo. O sea, por la música, los paisajes, el juego acción-aventura, o sea, todo lo que implicaba, ¿no? En términos de jugabilidad, de historia, de gráficos, para mí va a quedar siempre en el número 1. Pero también ha habido otros juegos. Por ejemplo, yo la impresión que me llevé con Red Dead Redemption 2... Yo sí debo reconocer, yo sí lloré al final. ¿Sí? Ahí me quebró, o sea, porque tiene matices el personaje, o sea, de ser un tipo, pues como somos los seres humanos, con claroscuros, con miserias y virtudes. Un tipo, como les decía, ojete, que hacía cosas, pero también un tipo muy solidario por su banda, que ya está en la fase final, que ayuda mucho a la gente y bueno, su destino inevitable, donde él busca cierta redención y bueno, eso sumado a unos paisajes impresionantes, una música extraordinaria. Yo creo que eso sí está lo pondré en un segundo sitio. Y bueno, ya después vienen otros, ¿no? Yo creo que Silent Hill 1 también es una cosa impresionante porque te da muchísimo miedo, pues. Y yo sí tuve la oportunidad de jugarlo de adolescente, en la noche, o sea, todos los ingredientes. Sí. Y que por cierto ya viene el remake. Sí, vamos a ver qué el tal 8 de octubre, creo. Sí, no, al final pues vemos que ha avanzado muchísimo la tecnología, pero eso también ha permitido que narrativamente avancen mucho las cosas. Y aunado a eso, pues no podemos olvidar recordar los grandes clásicos de antaño, ¿no? El Adventure Island, que le decían el Capulinita, los Mortal Kombat, los Dooms, los Resident Evil, Mega los Man, Metal Slug, Mega Man, los Contra. Los Contra, que justo con el Contra hay una historia curiosa que los 3 finalistas del campeonato mundial de Fortnite no pudieron pasar el primer nivel de Contra. No, ¿cómo? Entonces, también entran esas nuevas generaciones, ¿no? Pero al final
creo que nosotros que hemos crecido más que nada con los videojuegos y que hemos visto este avance que ya hemos entendido y hemos visto tanto los cambios visuales como narrativos, nos han permitido conocer un montón de mundos y vivir un montón de cosas que no hubiéramos vivido de otra forma y que incluso el cine, la televisión y otras cosas se quedan muy atrás de todo lo que hemos visto en los videojuegos, porque incluso mencionaban hace algo rato hasta la música, ¿no? Es algo que nos ha impactado dentro de los videojuegos, ¿no? The Ring, la música es maravillosa. Sí, y ese ya lo tengo en Steam y no lo he jugado. Ni una hora le he dado. Está bravo, ya son juegos hardcore. Sí. Y eso es interesante porque es el regreso para jugadores rudos, pues. Sí, o sea, también ya esa es otra, ¿no? Es lo que a nosotros tal vez nos tocó, no sé, tal vez el equivalente a Ninja Gaiden o... Ándale. O algo, o el mismo Contra, sí. Juice, qué sé yo, o sea, y hay ese regreso, porque también hay que reconocer que muchos juegos en la actualidad tienen todo menos dificultad, ¿no? Claro, claro. Y eso... No, y se agradece que han habido juegos que le han metido mucha dificultad, como por ejemplo el Cuphead, que ha sido un juego muy bonito visualmente, pero complicado y difícil, que aunque tengamos las guías, ahí es donde decía yo hace rato, ¿no? Sigue habiendo esa satisfacción de decir, no manches, llegué al final de este juego. Y esa satisfacción difícilmente te las puedes quitar, ¿no? Entonces, sí considero que los videojuegos también es algo con lo que hemos vivido, ya sea que jugáramos en las maquinitas algunos, o que jugáramos en la consola, o en la compu del ciber, cosas así. O sea, siento que siempre han estado ahí, ha sido algo también que nos ha permitido cierto acceso a otras cosas, ¿no? Dentro de esta vida que vivimos, ¿no? Es que parte de que antes se hacían los juegos difíciles era de que no tenían mucha memoria. Entonces, no había tenían saves. 10 niveles y tenían que hacer que duraran lo más posible esos 10 niveles. Y eso era repetir y que te costara llegar hasta nivel 10. Mucha perseverancia. Sí. Jugaban con eso, pero era porque no tenían memoria para meter 20, 30 niveles o hacer un mundo abierto, ¿no? Y ahora se está revalorando bastante y creo que Elden Ring es un gran ejemplo, ¿no? De cómo se ha revalorado ese factor de dificultad y de perseverancia. Y justo decía también, los nuevos Zelda tienen un poco de eso, ¿no? Sí, puedes ir a cualquier lado y ahí matar a quien sea, ¿no? Te matan como nunca. Sí. Los jefes están complicados en la actualidad. Sí. Oigan, ¿y ustedes les gustan estos juegos que parecen más que videojuegos? Historias más narrativas, como Heavy Detroit, Rain. Heavy Rain. Detroit Become Human. Sí, están buenos. Sí. A mí me gustan, pero no. Creo que es un gusto como muy particular, ¿no? Sí. Sí, es que también ahí a lo mejor es más que nada disfrutar la narrativa que estar haciendo 1000 cosas que puedes hacer. O sea, también esos juegos donde tu decisión marca mucho de cómo va a ser el final del juego, también creo que son como que muy, 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 muy padres y muy importantes en la actualidad, ¿no? O sea, ya no es nada más llegar a un solo final, sino saber que pueden haber tres finales o otras cosas y dices, no manches, tomé una decisión mal en este punto y ya el final que me salió es el final malo. Pero se siente bien feo, ¿no? Así de que debí de salvar a esta persona. En este momento debí haber hecho algo distinto y me hubiera salido el otro final. Pero eso te invita a más adelante volver a jugar el juego y vuelve a salir el mismo final porque nomás no pudiste hacer lo que pudo haber sido distinto, ¿no? Que en ese momento pues era justamente alguna decisión de ese tipo. No, pues la verdad sí ha sido un gusto hablar sobre esto de los videojuegos. Yo creo que más adelante podemos profundizar y agarrar un tema porque esto es un tema que no manches, se va y tienen un montón de cosas. O sea, nada más enfocarnos en la música, en la jugabilidad o en la historia son 3 cosas que nos darían para horas, pero definitivamente fue un gusto. No sé si les gustaría cerrar con algo. No, pues solamente agradecerle la invitación y bueno, estuvo muy a gusto la conversación. Y pues que nos comenten qué juegos están jugando, cómo empezaron esto de los videojuegos y si tienen alguna recomendación para jugar después. Pásenla. Y claro, su like. Suscríbanse. Suscribirse. Y comenten si quieren ver algún tema en particular como este. Con todo gusto podemos seguir platicando y comentando todo lo que hagamos. Entonces, ha sido un gusto y muchísimas gracias. Nos vemos. Vemos.